Vamos a ver la detoxificación del hígado. Esto es en el tracto gastrointestinal. Producimos amonía. Hay unas bacterias que tenemos que producen amonía, entre otras cosas. Y tenemos amonía en la luz del tracto gastrointestinal. Y esta amonía es reabsorbida y pasa a la sangre. Y la manera en la que no tenemos aumento de amonía en la circulación periférica es porque el hígado hace detoxificación de esa sangre, hace detoxificación de la amonía convirtiéndolo a un metabolito que no es tóxico. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, porque esto es importante para los pacientes que vienen con encefalopatía hepática por tener, por ejemplo, cirrosis, pero eso está en el siguiente video. Entonces primero vamos a ver cómo es la detoxificación de amonía en el hígado. Entonces vamos a poner la circulación portal y la circulación sistémica. Entonces tenemos, aquí está la aorta, la vena cava inferior, aquí está la vena cava inferior, aquí está la vena cava inferior bifurcándose, esta es la ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca interna. Aquí tenemos una rama que va a ser la pudenda interna, y de la pudenda interna va a venir la recta inferior, rectal inferior. Aquí de la vena ilíaca interna tenemos otras venas, que es la vena epigástrica o las venas epigástricas. En rojo vamos a poner las estructuras del tracto gastrointestinal. Entonces aquí tenemos al esófago, aquí está el esófago, aquí está el estómago, aquí está el vaso y aquí está el hígado. Entonces tenemos la vena esplénica, esta es la vena esplénica, y la vena esplénica se va a unir con la vena mesentérica inferior, esta es la vena mesentérica inferior, y recordemos de la vena mesentérica inferior sale una rama que es la vena rectal superior, esta es la vena rectal superior, vena rectal superior. Esto de todos modos ya lo vimos en otro video, aquí pues ya nada más lo estoy poniendo. La rectal superior, la vena mesentérica inferior, y aquí está la vena mesentérica superior, que termina en la vena porta, esta es la vena porta, y de la vena porta pues vamos dando ramas así, y finalmente estas ramas terminan en la vena hepática, y la vena hepática drena a la vena cava inferior. Entonces esta es la vena hepática, entonces tenemos, aquí falta la vena gástrica, esta es la vena gástrica, que finalmente va a llegar a la vena porta, y aquí tenemos la vena ácigos y las venas esofágicas. Entonces, como ya vimos en otro video, o como ya verás, como lo estés viendo, tenemos aquí una anastomosis que es entre la rectal inferior y la rectal superior, que es una anastomosis entre la mesentérica inferior y una anastomosis entre la ilíaca interna. Ahora aquí tenemos las epigástricas, esas son las venas epigástricas, y aquí tenemos más o menos desde por acá salen venas que son las venas paraumbilicales, estas son las venas paraumbilicales, y aquí tenemos la pared abdominal, o sea, aquí está la pared abdominal enfrente de todo esto, y la pared abdominal, o el drenaje venoso de la pared abdominal es en parte de las venas epigástricas y en parte de las venas paraumbilicales. Entonces esto, aquí tendremos la pared abdominal, que pues estaría aquí, pero lo estoy poniendo aquí. Aquí está la pared abdominal. Y aquí tenemos otra anastomosis entre las venas esofágicas que drenan a la vena ácigos y la vena gástrica, que pues está en contacto con las venas esofágicas. Entonces voy a poner asterisco donde tenemos la circulación portal. Entonces aquí tenemos la vena gástrica que se une con la circulación sistémica a través de las venas esofágicas. Aquí tenemos la vena rectal superior que se une a través de aquí está la rectal superior, esta es la mesentérica inferior, esta es la vena porta, y aquí tenemos la vena rectal inferior. La vena rectal superior se une con la vena rectal inferior. Y aquí tenemos las venas paraumbilicales, que también drenan finalmente a la vena porta, y aquí tenemos las venas epigástricas, aquí tenemos una anastomosis. Entonces, esta pertenece a la circulación portal, la vena gástrica pertenece a la circulación portal, la rectal superior pertenece a la circulación portal, y lo demás pertenece a la circulación sistémica.
las venas cigos, las venas esofágicas, pertenecen a la circulación sistémica, o sea, sistémica venosa. La vena epigástrica o las venas epigástricas, la ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca externa, ilíaca interna, esas pertenecen a la circulación sistémica. Entonces, estas, que estoy poniendo así en negro, son las que pertenecen a la circulación portal. Esto es parte de la circulación portal. Ahora vamos a ver la destoxificación. Entonces tenemos, aquí está el tracto gastrointestinal, lo voy a volver a poner aquí. Aquí está el esófago, aquí está el estómago, aquí está el duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide recto. Entonces aquí tenemos el intestino delgado, lo voy a poner pues así como va, todo enrollado. Aquí tenemos la luz del intestino delgado y aquí tenemos bacterias que producen amonía. Entonces aquí tenemos amonía en la luz del tracto gastrointestinal y vamos a reabsorber amonía. Entonces voy a borrar aquí. Aquí tenemos la luz gástrica, aquí tenemos la luz del tracto gastrointestinal, aquí tenemos amonía. Y las células de aquí del epitelio, por ejemplo, digamos que estamos en el yeyuno, entonces estas células van a reabsorber amonía y de aquí lo van a pasar pues a las arterias que irrigan al tracto gastrointestinal. Entonces la amonía está pasando aquí a las arterias, poquito a las arterias y más a las venas. Entonces estas son las venas que están drenando sangre del intestino delgado y aquí en las venas vamos a tener esta amonía que es reabsorbida. Entonces en las venas vamos a tener amonía. Entonces en las venas que drenan al intestino delgado, vamos a tener amonía. Entonces, ¿cuáles son las venas que drenan el intestino delgado? Tenemos la mesentérica inferior, la recta superior, mesentérica inferior, la esplénica, pues esta viene del vaso, esta no cuenta, pero finalmente la vena esplénica se une con la mesentérica inferior y la mesentérica inferior aquí finalmente se une con la mesentérica superior y la mesentérica superior, la vena mesentérica superior sí tiene drenaje venoso de partes del tracto gastrointestinal o partes del intestino delgado. Entonces, tanto la vena mesentérica inferior como la vena mesentérica superior tienen sangre que contiene amonía y la amonía es tóxica. Y de aquí pues pasamos a la vena porta. Entonces la vena porta contiene amonía. Vena porta contiene amonía. Ahora la vena porta va a pasar aquí al hígado, va a entrar al hígado. Y el hígado va a metabolizar la amonía en un producto que no sea tóxico. Entonces ya una vez que entra la vena porta al hígado, el hígado va a destoxificar a la amonía. Entonces agarra la amonía y lo convierte en un producto que sea no tóxico. Entonces ya la sangre que ya pasó por el hígado, o sea, la sangre que ya viene ahora como en las venas hepáticas, o que ya viene en las venas hepáticas, es sangre ya destoxificada, es sangre que ya no tiene amonía o ya tiene muy poquita amonía, comparada con la amonía que teníamos, por ejemplo, aquí en la vena porta o en la mesentérica superior o en la mesentérica inferior. Entonces, tenemos mucha concentración de amonía en las venas que drenan al intestino delgado. Entonces, intestino delgado, por ejemplo, el yeyuno, las venas que drenan al yeyuno o al intestino delgado tienen mucha concentración de amonía. Esta es la mesentérica inferior y la mesentérica superior, básicamente. Y estas ya vemos que terminan en la vena porta. Entonces, la vena porta tiene un montón de amonía. Pero la amonía, ya vemos que es tóxica, esta es destoxificada por el hígado. Cuando pasa el hígado, la vena porta, el hígado convierte la amonía en un producto que sea no tóxico. Y ahora ya toda la sangre que ya pasó por el hígado, toda la sangre que ya pasó por el hígado es sangre que está destoxificada. Entonces esta sangre, la sangre que ya viene como la vena hepática y que va a drenar a la vena cava inferior, es sangre que ya no tiene amonía. Entonces si ya no tiene amonía, ya no va a llegar a la circulación periférica. Entonces rápidamente recordemos, aquí tenemos el corazón, aquí está el corazón, y recordemos que esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la vena cava inferior, esta es la vena cava inferior, que finalmente va a drenar al corazón. Entonces aquí irá el corazón,
Aquí tenemos el corazón, nada más lo estoy poniendo aquí abajo porque no sé si se alcanza a ver. Entonces aquí está la vena cava inferior que está drenando la aurícula derecha. Entonces, como tenemos que la vena hepática ya tiene sangre detoxificada, ya no tiene amonia. Entonces la sangre que viene de aquí de la vena hepática, pues es sangre que ya no tiene amonia. Entonces la sangre que viene de aquí de la vena cava inferior es sangre que ya no tiene amonia. La vena cava inferior ya no tiene amonia. Tanto de la vena hepática tenemos sangre que ya está detoxificada. Y la otra sangre que viene de otras venas, pues son venas que no vienen del tracto gastrointestinal. Entonces son venas que pues no tienen amonia. Por ejemplo, las venas ilíacas comunes o las venas epigástricas o las venas renales o cualquier otra vena que no venga del tracto gastrointestinal, obviamente terminan finalmente en la vena cava inferior. Pero esas son venas que como no recibieron sangre o como no drenaron sangre del tracto gastrointestinal, pues no tienen amonia, porque la amonia la producimos o las bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal la producen y ahí la reabsorbemos. Entonces, de la vena cava inferior recibe sangre de la circulación venosa sistémica, como es la vena renal, la vena gonadal, la vena ilíaca común, ilíaca interna y todas estas venas que no drenan al intestino delgado. Esas venas, pues obviamente no tienen amonia. Entonces, por esta parte no tenemos por qué tener amonia en la vena cava inferior. Y la que viene del intestino delgado finalmente termina en la porta. Y la porta entra al hígado y es detoxificada y finalmente sale como la vena hepática. Entonces la vena hepática ya tampoco, la vena hepática no tiene amonia o no especialmente. Entonces la vena cava aquí, que está recibiendo la vena hepática, no va a tener amonia. Entonces no tenemos ningún motivo por cual tener en un paciente normal amonia en la vena cava inferior. Entonces en la vena cava inferior no tenemos amonia, vamos a seguir la sangre. La sangre entra a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, aquí sale la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar la sangre pasa y de la arteria pulmonar pasamos a los capilares pulmonares y la sangre regresa como en las venas pulmonares. De las venas pulmonares la sangre entra a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda entra al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Entonces toda esta sangre que ya vimos que entró de la vena cava inferior y terminó finalmente en la aorta, como ya vimos, es sangre que pues ya está detoxificada. Y por eso un paciente normal, que no tiene ningún trastorno del hígado ni nada, que sí tiene buena función del hígado, es un paciente que puede detoxificar la amonia. Entonces tenemos amonia, o sea, normal, un paciente normal, pues tiene altas concentraciones de amonia en las venas que drenan al intestino delgado, como es la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pero no pasa nada, o el paciente obviamente no tiene encefalopatía por tener la amonia. O sea, si la amonia llega al sistema nervioso central, eso es encefalopatía. Y no tenemos encefalopatía porque aunque tenemos altas concentraciones de amonia aquí, en la mesentérica superior y la mesentérica inferior, como pasan por la porta y de la porta pasan al hígado, el hígado las detoxifica y sale como la vena hepática que ya no tiene amonia. Entonces no tenemos amonia en la vena cava inferior y la sangre que viene de la vena cava inferior es sangre que va a pasar a través del corazón y finalmente va a salir a la circulación periférica. Y de la circulación periférica pues salen las carótidas que van al sistema nervioso central. Entonces no tenemos amonia en la sangre periférica, en la sangre que va a las carótidas ni a ningún otro órgano, porque el hígado detoxificó la sangre. Entonces, aunque sí tenemos amonia en las venas que drenan el intestino delgado, no tenemos encefalopatía hepática porque esta amonia no llega al cerebro, no llega al sistema nervioso central. ¿Y por qué no llega? Porque el hígado la detoxifica y ya la sangre detoxificada sale como la vena hepática y llega a la vena cava inferior y la vena cava inferior ya tiene sangre detoxificada. Y de aquí pues pasa a través del corazón como ya vimos y llega a la aorta o sale por la aorta y de ahí sí salimos a las carótidas que van al sistema nervioso central, pero es una sangre que ya no tiene amonia porque el hígado ya la detoxificó. Entonces, así es como aunque tenemos amonia, no tenemos encefalopatía hepática. Sí, obviamente tenemos uno que otro molécula de amonia, pues porque el hígado no detoxifica todo, obviamente, y pues porque ya vimos que tenemos un poco de anastomosis, o sea, aquí esta es la circulación portal, que ya vemos que tiene amonia, y pues vimos que tenemos estas anastomosis. Entonces, pues si aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de amonia, pues esta molécula de amonia puede viajar por aquí, por la vena paraumbilical, y pasar aquí a la vena epigástrica. De la vena epigástrica se puede pasar a la ilíaca interna pasa a la ilíaca común
y de la ilíaca común pasa a la vena cava inferior y de la vena cava inferior pasa aquí, a la aurícula derecha, y pues aquí va a terminar en la circulación sistémica, o sea, ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Entonces sí, obviamente tenemos una que otra molécula de amonía en la circulación periférica, o porque el hígado pues obviamente no puede detoxificar toda la amonía que llega, o pues por la anastomosis que tenemos una molécula de amonía pues puede pasar por aquí, pasa a través de la anastomosis y llega a la vena cava inferior, como ya vimos, este paso. Entonces, obviamente, pues tenemos alguna que otra molécula de amonio en la circulación periférica, pero pues es tan poquita que no es suficiente para hacer encefalopatía hepática. Entonces, aunque tenemos altas concentraciones de amonía aquí en las venas hepáticas, bueno, no en las venas no hepáticas, en las venas que drenan al tracto gastrointestinal, no tenemos encefalopatía porque tenemos muy poca amonía que finalmente llega a la vena cava inferior, porque el hígado las detoxifica. Entonces, esto es importante porque en el siguiente video vamos a ver por qué el paciente que viene con aumento de la presión de la circulación portal sí tiene encefalopatía hepática. Nos vemos en el siguiente video.